vez más a estas videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar todavía con los prismas, ya es de los últimos temas, pero ahora vamos a ver otro tipo, que son los prismas oblicuos. Bueno, antes de empezar, pues quiero mandar un saludo a una chica que sigue los videos, que se llama Azushirita. Entonces, ella pues constantemente está viendo los videos, luego me pregunta cosas, luego manda mensajes y cosas así. Entonces le mando un saludo y un gran abrazo. Entonces bueno, ya después de los saludos, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy son los prismas oblicuos. La forma de representarlo en dos dimensiones sería esta. Recordemos que son dos dimensiones porque está sobre una superficie plana que solo posee una base y una altura. Y bueno, la forma real ya sería esta. Entonces vamos a ver también cómo trazarlo. Yo ahorita pues me estoy enfocando en un prisma cuadrangular, pero todo lo que vamos a ver aquí se aplica para todos los prismas: triangular, rectangular, romboidal, pentagonal, hexagonal, todos los que ya hemos visto anteriormente. De hecho, me voy a tardar más en la construcción que en explicar este tipo de prisma. Entonces obsérvenlo. Igual en la descripción del video les voy a dejar la plantilla que permite armarlo, para que puedan observarlo en vivo y a todo color. Entonces, este es el prisma oblicuo. En este caso es un prisma cuadrangular porque las bases son cuadrados. Ahí está. Entonces, este es un prisma oblicuo. ¿Cuál es la diferencia de un prisma oblicuo a uno recto? Voy a ponerlos aquí. Prisma oblicuo y prisma recto. Hasta ahorita hemos trabajado con prismas rectos. Sin embargo, comparten ciertas características, pero a la vez comparten algunas, son diferentes en algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, el prisma recto, todas sus caras se forman por rectángulos. Eso ocasiona que tengamos ángulos de 90 grados y por lo tanto las aristas que conectan a los vértices, o por otra forma de verlo, las aristas que se conectan con las bases tienen formas rectas, de línea recta. Si se dan cuenta, nada más es vertical o también horizontal, pero básicamente son líneas rectas. En cambio, en los prismas oblicuos, las aristas que conectan a las bases, déjenlo apoyo así, ahí está, son líneas diagonales. Voy a poner los dos prismas juntos, el cuadrangular recto y el cuadrangular oblicuo, y podemos observar que aquí las dos bases están conectadas por una línea recta, pero aquí están conectadas por una línea diagonal. Sin embargo, los dos son prismas porque comparten las características de que poseen dos bases de la misma figura. Al igual que con los prismas rectos, los prismas oblicuos tienen la misma forma y el mismo tamaño en cada una de sus bases, y siempre se mantiene la misma distancia. Por ejemplo, aquí pues está a la misma distancia, por ejemplo, este lado que este, o está a la misma distancia este lado que este. Las bases, todas las bases están a la misma distancia, son paralelas. Lo mismo está ocurriendo con el prisma oblicuo. Las dos bases tienen la misma forma y el mismo tamaño y siempre mantienen la misma distancia. La única diferencia es que las aristas que unen a esas bases son diagonales. Esa es la diferencia entre prisma oblicuo y prisma recto. En el prisma oblicuo las aristas son diagonales o también oblicuas. De hecho, oblicuo pues es un sinónimo de diagonal. Y a partir de ahí comparten todas las características. Por ejemplo, los prismas se nombran de la misma forma que los prismas rectos dependiendo de la forma de sus caras. Por ejemplo, si las dos caras de las bases tienen un pentágono, sería un prisma oblicuo pentagonal. Si fuera, por ejemplo, un trapecio, sería un prisma oblicuo trapezoidal. Entonces se va nombrando de la misma forma que como vimos con los prismas rectos. Y ahora, los prismas oblicuos comparten las mismas características que comparten los prismas rectos. Es decir, caras, aristas y vértices.
Suponiendo que tenemos dos prismas que tienen la misma figura en sus bases, un cuadrado, como en los ejemplos que teníamos ahí. Entonces, el número de caras, de aristas y de vértices va a ser exactamente el mismo para los dos prismas. En este caso, como ya habíamos visto el prisma recto cuadrangular, pues vamos a tomarlo como base. El número de caras que posee es 6. El prisma oblicuo también posee 6 caras. El número de aristas que posee era de, veamos, 4, 8, 12. El prisma oblicuo cuadrangular posee también este mismo número de aristas. Y el número de vértices que posee el prisma recto cuadrangular es 8. Y el prisma oblicuo cuadrangular también va a tener 8 vértices. Entonces, esta es una característica que los identifica, o que los, por así decirlo, los une a los dos prismas. Las características que obtuvo cualquier prisma recto van a ser las mismas que tiene el prisma oblicuo, siempre y cuando las bases sean las mismas. Por ejemplo, si fuera un prisma recto triangular, compartiría las mismas características que un prisma oblicuo triangular: el mismo número de caras, el mismo número de aristas, el mismo número de vértices. Por eso no se da tanto énfasis en esto. Por eso no hago más videotutoriales de los prismas oblicuos, porque comparten casi lo mismo. Porque imagínense, aparte, videotutoriales para prisma triangular oblicuo, prisma cuadrangular oblicuo, prisma pentagonal oblicuo. O sea, volveríamos a ver prácticamente lo mismo. Lo único que cambia pues es la forma, que las aristas tienen forma oblicua en vez de tener una forma recta. Es lo único que cambia, pero de ahí en fuera lo mismo. Veamos qué otras características vimos. Fueron las diagonales y las simetrías. Simetrías. Las diagonales, el número de diagonales y el número de simetrías también va a ser el mismo. Si tenemos un prisma recto cuadrangular, por decir algo, el número de diagonales que tenga este prisma recto va a ser el mismo que el prisma oblicuo, siempre y cuando sea cuadrangular. Y lo mismo va a ocurrir con las simetrías. Entonces comparten las mismas características, exactamente las mismas. El mismo número de diagonales, el mismo número de simetrías. Pero les digo, siempre y cuando las bases de los dos prismas sean iguales. Porque, por ejemplo, supongamos que obtuvimos las características de un prisma recto cuadrangular y las queremos comparar con un prisma oblicuo triangular. Entonces ahí sí no se va a poder, son diferentes. Van a compartir las características siempre y cuando las bases sean las mismas. Y pues, por eso no vamos a ver características de cada uno de los prismas. Al igual que con los prismas rectos, también, ya que tenemos estos tres datos, podemos aplicar la relación de Euler para saber si ese prisma es cóncavo o convexo. Recordemos, cóncavo. Decimos que los prismas, no importa si son oblicuos, rectos, lo que sea, los prismas son cóncavos cuando, por ejemplo voy a tomar este como base, cuando al menos uno de sus vértices parece que lo metieron empujándolo, que está hacia dentro del prisma. En ese caso decimos que son cóncavos. Incluso su nombre suena como a cueva. O bueno, a veces a mí me recuerda a cueva. Cueva, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros metemos ese vértice hacia adentro o lo empujamos hacia adentro del prisma, parece que se forma una pequeña cuevita. Entonces así es como yo me acuerdo, les digo, no se aprenden las cosas de memoria, mejor busquen relaciones. Entonces de ahí viene cóncavo, cueva. Entonces, cuando el prisma, no importa si es oblicuo o recto, tiene uno de sus vértices hacia adentro, quiere decir que el prisma es cóncavo. Pero si por ejemplo el prisma tiene todos sus vértices hacia afuera, decimos que es un prisma convexo.
a partir de la relación de Euler, de la misma forma que nosotros hicimos con los prismas rectos, podemos determinar si un prisma oblicuo es cóncavo o convexo. Y bueno, ¿qué más podríamos decir? Nada más las simetrías, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque como les había comentado, con esta hoja, esperen, como les había comentado, cuando nosotros tenemos un prisma recto, nosotros determinábamos el número de simetrías con la siguiente fórmula. Simetrías es igual a n más 1, donde n es el número de ejes de simetría que poseen las figuras de las bases. Y a partir de ahí, lo que hacíamos era que con una hoja muy filosa, sobre ese eje de simetría, íbamos a pasar dicha hoja para cortar a la figura en dos partes. Algo similar va a ocurrir con las simetrías del prisma oblicuo, pero hay que tener cuidado, porque si nosotros podemos observar, las bases están como que desviadas. Entonces, si nosotros cortamos la figura de manera recta, no vamos a tener una figura cortada en dos partes iguales, vamos a tener un pedazo más grande que el otro. Entonces, para eso se aplica exactamente lo mismo. La única consideración que tenemos que hacer es que cuando nosotros cortemos con un plano la figura, debe pasar por los dos ejes de simetría similares de cada una de las bases. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro prisma. Este sería un eje de simetría, más o menos. En la parte de abajo tiene un eje de simetría similar. Ahí está. Entonces aquí está uno y aquí está el otro. Entonces, para encontrar las simetrías, aquí lo que tendríamos que hacer es que los planos que cortan a la figura van a atravesar de tal forma que va a unir a los dos ejes de simetría. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí el cuchillo con el cual vamos a cortar el prisma. Va a entrar por un eje de simetría y va a salir por el mismo eje de simetría, pero de la otra base. Sería algo así. Déjenlo, lo acomodo para que puedan observarlo. Entonces, aquí está. Entonces, si yo paso un cuchillo, va a entrar por un eje de simetría y va a salir por el eje de simetría similar, pero de la otra base. Si se dan cuenta, los dos ejes de simetría están en la misma posición. Entonces, esa es la forma de encontrar las simetrías, los planos de simetría de los prismas oblicuos. O sea, es exactamente lo mismo, que se aplica la misma fórmula y es exactamente lo mismo que los prismas rectos. La única diferencia es que ahora esos planos filosos, en vez de ir en línea recta, van a ir en forma diagonal. Y para eso lo que tenemos que hacer es ubicamos los ejes de simetría de las dos figuras. Si se dan cuenta, son similares, puesto que están en la misma posición, en la misma dirección, unen los mismos lados, como ustedes quieran verlo. Y entonces, ese plano que va a cortar a nuestra figura entra por un eje de simetría y se sigue recto, derechito, o bueno, sin desviarlo, a eso me refiero. Entra por ese eje de simetría y va a salir por el otro similar de la otra base. Entonces es la única diferencia de las simetrías con respecto al prisma recto, pero el énfasis es exactamente lo mismo. El número de simetrías que posee el prisma recto va a ser el mismo para el prisma oblicuo, siempre y cuando tengan las dos bases. Y entonces básicamente eso es todo lo referente a prismas oblicuos. En conclusión, todo lo que vimos de prismas rectos aplica para los prismas oblicuos, obviamente si las caras son iguales. Entonces pues, no tendría sentido volver a ver lo mismo, nada más que con figuras diferentes. Ahora, aquí hay algo importante, esto es lo nuevo. Nosotros, para poder calcular cualquier cosa, por ejemplo, ¿qué les gusta? El área lateral, área total, volumen, necesitamos básicamente dos datos. Bueno, en algunos casos había pequeñas variaciones, pero en la mayoría de los prismas básicamente necesitábamos de dos datos. Uno era la medida del lado, de uno de los lados, de
cuando fueran polígonos regulares esas bases, es decir, que todos sus lados midieran lo mismo. Y el otro es la altura, pero aquí hay una pequeña diferencia de la altura del prisma oblicuo con la altura del prisma recto. La definición sigue siendo la misma. La altura es la distancia que hay entre las dos bases del prisma. Ahí no hay diferencia. Sería más o menos por acá. Entonces no hay diferencia. Esa sería la misma altura. El mismo concepto. La distancia que une a las dos bases del prisma. La diferencia viene a continuación. Cuando teníamos un prisma recto, nosotros decíamos que la altura era igual a las aristas. Sin embargo, eso no ocurre aquí con el prisma oblicuo. Déjenlo pongo sobre una superficie. Ahí está. Entonces, la altura sería la distancia que hay de esta base a esta. Déjenlo pongo con este plumón, por así decirlo. Ahí está. Entonces, esta sería la altura. Sin embargo, observen que es diferente a la medida de la arista del prisma. Entonces, esa es una diferencia con respecto a los prismas rectos. Mientras que en los prismas rectos la altura era igual a las aristas de las caras laterales, en este caso la altura va a tener una medida diferente a las aristas que unen a las bases. Entonces, por ejemplo, aquí, esta altura puede medir 10 centímetros, por decir algo, pero esta arista puede medir 50 centímetros, por decir algo, nada más estoy inventando. Entonces, van a ser diferentes los valores de la altura a los valores de la arista de la cara. Entonces, para que lo tengan presente, ya viéndolo aquí en el dibujo, la arista sería, por ejemplo, esta de color azul, la que une a este vértice con este vértice. Esa sería la arista. Entonces, esta altura puede ser que mida 30 centímetros y esta arista mide 48 centímetros, por decir algo. Son valores completamente diferentes. Entonces, para que no se confundan que la altura, así como en los prismas rectos, iba a ser la medida de la arista. No, la altura y la arista tienen medidas diferentes. La altura es la distancia que hay de base a base. Aquí lo podemos observar. Y la arista, pues es una recta que une las dos bases. La altura, si se dan cuenta, sigue permaneciendo recta. Sigue siendo perpendicular a la base. Y la arista no. La arista es una línea diagonal. Por eso son esas diferencias. Porque la altura es una distancia perpendicular. Es decir, si nosotros aquí trazamos una recta, la altura forma un ángulo de 90 grados. Y en cambio, la arista forma otro ángulo diferente. Ya lo vamos a ver ahorita que veamos cómo construir la planilla. Entonces, sí quiero hacer mucho hincapié en esto para que no se vayan a confundir. La altura es diferente a la arista. La altura es una recta perpendicular que mide la distancia que hay de base a base. Y la arista es una recta diagonal. Bueno, es una recta perpendicular porque si nosotros la alineamos con la base forma un ángulo de 90 grados. Y la arista es una recta diagonal que une a dos vértices de el prisma. En este caso a dos vértices de las bases. Entonces son valores completamente diferentes. Y hay un tercer elemento que no vimos con los prismas rectos, pero que sí está presente aquí, que se llama sección recta. Sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es una sección que está a 90 grados de cada una de las aristas de la figura.
Por ejemplo, tenemos esta arista. Si nosotros alineamos la escuadra, uno de sus lados, con esa línea, y con el otro trazamos una recta, vamos a tener esta. El ángulo que forma esa recta con la arista es de 90 grados. Incluso si pueden observar, hasta parece que se ve un poco chueca. Y eso vamos a hacer con cada una de las aristas. Por ejemplo, ahora esta arista, pero hacia adentro. Les pongo las líneas punteadas de atrás para que diferencien las caras de adelante con las de atrás. Luego sería esta. Ahí está. Y nada más. Sí, nada más. Entonces ahora vamos a trazar otra recta que vaya de este vértice, perdón, de esta arista a esta de acá atrás. Pero de igual forma, el ángulo que se genera es de 90 grados. Ahí no aparece de 90 grados más que nada por la perspectiva. Pero igual, toda esta recta va a ir formando ángulos de 90 grados. Luego, ya llegamos a este vértice y trazamos otra recta que sea perpendicular a esa arista, hasta que llegamos al otro lado. Y aquí tenemos también otro ángulo de 90 grados. Y por último, pues ya nada más unimos este vértice con este. Y también, y también va a ir formando un ángulo de 90 grados. Entonces, en conclusión, ¿qué es la sección recta? La sección recta es un conjunto de líneas que nos une a todas las aristas de las caras laterales, como fuimos haciendo aquí. La característica es que esa recta nos va formando ángulos de 90 grados con cada una de las aristas. Aquí tenemos otros 90 grados, aquí puede haber otros 90 grados, y así sucesivamente. Entonces, esa es la característica de la sección recta. Es una recta, como nos dice el nombre, es una recta o una sección que va uniendo a las aristas de todas las caras laterales. Pero se caracteriza porque con cada una de esas aristas forma un ángulo de 90 grados. Y bueno, aquí ya está con el prisma, ya lo podemos observar. Entonces, porque bueno, aquí en el dibujo pues más o menos como que se entiende, pero mejor lo vemos en vivo. Aquí está. Observen cómo aquí tenemos la recta de color verde. Nos une a cada una de las aristas de las caras laterales. Entonces, esa recta de color verde, con cada una de las aristas nos está formando ángulos de 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. En esta parte tenemos otro ángulo de 90 grados. Aquí, ahí está, más o menos tenemos otro ángulo de 90 grados. Aquí tenemos otro ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Seguimos girando. Bueno, aquí se me movió, lo abrí tantito, ahí está. Un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. Ahí está. Y aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. Entonces, es lo que les decía. Esa línea recta une a todas las aristas de las caras laterales, pero forma un ángulo de 90 grados con esas aristas. Observen, todos los ángulos son de 90 grados. Incluso hasta da la impresión de que esa sección recta parece que está derechita y lo que está chueco es esto. Con la sección recta ya se puede observar de una mejor manera cómo el prisma se puede apreciar que ya está diagonal, ya no está derechito, sino ya está inclinado. Hay una parte más alta que la otra. Esa es la impresión que nos da.
Entonces esa es la sección recta. Les digo, se caracteriza porque, como su nombre lo indica, es una sección. Si nosotros cortáramos sobre esa línea verde con un cuchillito, sería básicamente una sección. Y bueno, es recta porque nos genera ángulos rectos en cada una de las aristas de las caras laterales. Entonces esa es la sección recta. Generalmente se abrevia de esta forma: SR, sección recta. Entonces, estas son las características de cualquier prisma oblicuo. Todos los prismas oblicuos lo tienen. No crean que nada más el cuadrangular. Yo puse el cuadrangular porque es el más completo. No es ni muy complicado, ni muy fácil. Pero básicamente todos los prismas oblicuos tienen esto. Tienen un lado, la medida del lado de las figuras de las bases, siempre y cuando sean polígonos regulares. La altura, que tiene una medida completamente diferente a las aristas, porque ya vimos que la altura es una línea recta perpendicular a la base, y las aristas son líneas diagonales que unen a los vértices de las bases. Y la sección recta, que es una línea que conecta a todas las aristas laterales, de las caras laterales. La característica de esa sección recta es que forma ángulos de 90 grados con todas, absolutamente todas, las aristas que está uniendo, como podemos observar aquí. Y entonces, pues básicamente es todo lo referente a prismas oblicuos. Les digo, bueno, dejen tapo esto. Ahí está. Les digo, caras, aristas, vértices, diagonales, simetrías son el mismo valor, tanto para prismas rectos como para prismas oblicuos, siempre y cuando tengan las mismas caras. También podemos aplicar para estos prismas la relación de Euler para saber si es cóncavo o convexo. Y bueno, aquí están los datos que necesitamos para calcular áreas, volúmenes y todo eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo construir un prisma oblicuo. El procedimiento que vamos a ver va a ser para un prisma cuadrangular, pero voy a explicarlo de tal forma que se puede aplicar para todos los prismas. Un prisma oblicuo triangular, pentagonal, hexagonal y así sucesivamente. El día de hoy vamos a ver cómo trazar prismas oblicuos. Entonces, para eso necesitamos básicamente de dos datos. Uno, la altura que va a existir entre cada una de las bases, la que tenemos en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y dos, la medida del lado, de uno de los lados de la figura que tenemos en la base. Claro, esto va a ser siempre y cuando la figura de la base sea un polígono regular. Es decir, que todos sus lados midan lo mismo. Ya si quieren un polígono irregular, por ejemplo, que la base sea algo así, donde todos los lados miden diferentes, entonces necesitarían medidas para cada uno de los lados. Pero ahorita, para explicar el procedimiento que vamos a ver, va a ser general para todos los prismas oblicuos. Pero ahorita yo voy a enfocarme únicamente en un prisma oblicuo cuadrangular. Pero les digo, básicamente es lo mismo. Yo me enfoco ahorita en el cuadrangular porque no es ni muy difícil, pero tampoco es muy fácil de hacer. Es el más completo de todos. Y a partir de ahí ya podemos hacer el triangular, pentagonal, hexagonal, todos esos. Entonces, volviendo a esto, si la base es una figura regular, necesitamos únicamente la medida de uno de los lados. Pero ya si es una figura irregular, como esta, entonces sí necesitamos la medida de cada uno de los lados. También algo adicional que nosotros necesitamos es lo siguiente: es el ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. ¿A qué se refiere esto de ángulo de inclinación? Entonces, hagan de cuenta que mejor con una escuadra. Hagan de cuenta que esta línea recta nos va a representar en un prisma recto las caras rectangulares. Sin embargo, nosotros observamos que en los prismas oblicuos, esas caras rectangulares parece que se inclinaron un poco. Algo así.
Bueno, me faltó tantito. Ahí está. Hagan de cuenta que esta es la cara inclinada de un prisma oblicuo. Entonces, si nosotros ponemos una raya aquí, como si fuera la base, observamos que hay un cierto ángulo de inclinación, que sería este. Vamos a ponerle alfa. Entonces, a eso me refiero con ángulo de inclinación. ¿Qué tan inclinadas van a estar las caras laterales del prisma oblicuo? Otra forma de verlo. Tenemos aquí los plumones. Veamos cómo los puse así. El rojo es la cara rectangular y el azul va a ser la cara oblicua. Entonces los dos empiezan igual. Sin embargo, para obtener la cara oblicua, simplemente esa cara rectangular la tenemos que inclinar. Ahí está. Y entonces, si nosotros... Ahí está. Si nosotros pusiéramos una superficie plana, observaríamos que se forma un cierto ángulo entre la cara inclinada y esa base. Ese va a ser nuestro ángulo de inclinación. Otra forma de verlo. Aquí tenemos este prisma. Toda esta es su cara rectangular. Este es un prisma recto que está representado por esta línea. Sin embargo, si nosotros dejamos la base fija e inclinamos todas las caras, hagan de cuenta algo así, observen cómo hay una cierta inclinación a como estaba originalmente. Y ahora, si lo ponemos sobre una superficie plana, observen, así, aquí está nuestro prisma. Si nosotros inclinamos un poco las caras, vamos a tener algo así. Observen cómo, ya que lo incliné en esta parte, se forma un ángulo. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces, eso es a lo que se refiere. Por eso les puse tres formas diferentes de verlo. Con los plumones, de esta forma, y con esto, para que quedara más claro. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo. Entonces, ahora ya tenemos aquí un prisma oblicuo verdadero. Si nosotros lo ponemos sobre una base, bueno, tantito así, observamos que tiene cierta inclinación. Lo puse de la misma forma que tenemos aquí en el diagrama para que quede más entendido. Entonces observamos que la inclinación está hacia la izquierda, o sea, como si lo hubieran movido hacia acá. Entonces, ahora lo comparamos con la imagen. En la imagen tenemos la base, que en este caso sería por así decirlo, suelo en donde lo estoy apoyando, y tenemos esta recta diagonal que nos representa la inclinación que tienen las caras. Entonces, este ángulo, si se dan cuenta, es la abertura que hay entre este suelo y toda esta inclinación. Aquí se forma el ángulo alfa. Déjenlo acomodar, ahí está. Aquí se forma el ángulo alfa. Entonces, ese ángulo alfa es el ángulo de inclinación al que me estoy refiriendo. Entonces ya con esto ahora sí es más entendible. Por eso les puse varios ejemplos, los plumones, el prisma, y también con para que puedan visualizarlo de distintas formas. Y creo que ya con esta, ahora sí ya quedó claro, haciendo una comparación entre este pequeño dibujo y la figura real. El ángulo de inclinación es esa abertura que hay entre la cara diagonal y la superficie sobre la cual estamos apoyando la figura. Entonces sería esto que les estoy marcando, sería ese ángulo de inclinación. Ahora, para poder realizar la plantilla, yo no, sí requiero conocer el ángulo de inclinación, pero aparte necesito realizar un cálculo. Ese cálculo es el siguiente. A es igual a 180 menos ese ángulo de inclinación. En otras palabras, el valor que nosotros vamos a buscar es el siguiente. Voy a prolongar un poquito esta línea. Ahí está. Con negro para que se vea la diferencia. Todo este es el valor de A y es precisamente el valor que nos interesa conocer
para poder construir la plantilla. Ahorita lo vamos a ver, ahorita nada más les estoy explicando lo que necesitamos. Dejen, aquí le pongo el ángulo de inclinación alfa. Entonces básicamente lo que necesitamos la altura que va a poseer nuestro prisma. Necesitamos, si en caso de que sea un prisma regular, necesitamos la medida de uno de los lados de las figuras de la base. En caso de que sea irregular, necesitamos la medida de cada uno de los lados de la base. Y necesitamos el ángulo de inclinación alfa, que como vimos es la inclinación entre la cara y la superficie sobre el cual lo estamos apoyando. Y después, ya que tenemos el ángulo de inclinación, realizamos esta operación, en donde A va a ser el ángulo que nosotros necesitamos para poder realizar la plantilla. Entonces, ahora ya con estos datos, ya vamos a poder realizar la plantilla del prisma oblicuo. Ya les voy a comentar, el procedimiento va a ser igual para todos los prismas: triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, incluso para los prismas que son irregulares. Bueno, nada más que ahí pues cambia un poco al momento de diseñar las bases, pero en esencia va a ser lo mismo. Entonces yo me voy a enfocar en el prisma cuadrangular porque no es muy largo, no es muy complicado, pero tampoco es muy fácil, como si me dedicara a hacer un prisma triangular, sino es una figura bastante, podría decir, completa. O sea, es sencilla, pero también es completa. Entonces voy a dedicarme a construir un prisma cuadrangular, justo como el que tenemos acá. Pero recuerden eso, siempre recuérdenlo: este ángulo de inclinación, ya que lo tenemos acá, es el ángulo que hay entre las caras diagonales, esta abertura, y la superficie sobre la cual se está apoyando. Y ya después lo que nosotros queremos encontrar al realizar esta operación es esto, el ángulo que está aquí, que es el que nosotros vamos a ocupar. Entonces vamos a preparar todo el material para construir la plantilla. Entonces ahora vamos a ver cómo construir un prisma oblicuo. El procedimiento va a ser igual para todos los prismas. Yo me voy a enfocar en un cuadrangular porque siento que es el más completo. No es ni muy difícil, pero tampoco es muy fácil. Es uno intermedio completo, con el cual, entendiéndolo, vamos a poder hacer cualquier otro prisma. Entonces, para eso, bueno, antes de que se me olvide, no importa qué tipo de prisma oblicuo sea, bueno, el procedimiento va a ser igual y lo único que va a cambiar va a ser la forma de construir las bases. Pero de ahí en fuera, todo es igual. Ahora, lo importante de cualquier prisma oblicuo siempre van a ser las dos primeras caras, porque son las que van a darle forma a nuestro prisma. Ya que tengamos las dos caras, el resto la podemos ir casi copiando en pares de dos. Pero básicamente, las dos primeras caras van a ser las importantes para poder construir la planilla del prisma. Entonces, primero, como cualquier otro prisma, trazamos una recta larga. Posteriormente, lo que vamos a hacer va a ser tomar la medida del lado de uno de los lados de la figura base y la vamos a pasar sobre esta recta. Ahí está. Entonces lo único que hemos hecho es pasar este lado a esta parte, pero hasta ahí nos vamos a quedar, a diferencia de los otros prismas que lo íbamos copiando. Lo que pasa es que primero vamos a construir una cara rectangular y posteriormente una cara romboidal. Ya lo vamos a ver ahorita. Por eso les digo que las dos primeras caras son las que nos van a dar la forma. Entonces, ahora vamos a trazar una prolongación. Vamos a ocupar este extremo. Entonces, a partir de ahí vamos a trazar una prolongación de la recta. Voy a ponerla con otro color para que se pueda diferenciar. Ahí está. Pues me pasa un poquito, pero no importa. Ahí está. Entonces ahora, con nuestro compás, vamos a crear dos rectas que sean perpendiculares. Veamos. O bueno, lo hacemos directamente con la escuadra.
para que sea más fácil. Entonces, vamos a crear dos rectas perpendiculares. Una va a ser perpendicular a cada una de las marcas. Para eso les digo, hay muchísimas formas de construir rectas perpendiculares. Ya casi siempre hemos trabajado con el compás. Ahora vamos a ver el método más fácil. Este también ya lo habíamos visto cuando vimos rectas perpendiculares. Recuerden que las escuadras, bueno, levanto, tienen varios ángulos, pero aquí tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, con ayuda de este ángulo podemos trazar rectas que sean perpendiculares. Para eso, uno de los lados de ese ángulo de 90 grados lo vamos a alinear con la recta, y con el otro lado vamos a trazar esa recta perpendicular. Entonces, de esta forma. Ahorita quito mi cabeza. Ahí está. Entonces observen, este lado lo alineé con la recta de abajo, y el otro pasa por el punto que nos interesa para construir la recta perpendicular. Entonces ahí trazamos dicha recta. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con esta marca. Entonces, ahorita quita mi cabeza, alineamos. Ahí está. Este lado quedó alineado con la recta, el otro lado pasa por la marca. Entonces ahí podemos trazar la recta perpendicular. Y bueno, la trazan todo lo que quieran. También, si quieren, pueden trazarlo hacia abajo. O sea, ya que trazamos las rectas, pues pueden prolongarlas hacia abajo. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a tomar con nuestro compás la altura. Les digo, aquí pueden usar directamente la regla, la ponen, la miden y listo. Yo lo hago con el compás para no estar usando cada rato la regla. Tomamos la altura y la punta fija la vamos a poner en cada uno de los extremos. Y en cada una de las rectas perpendiculares hacemos una marca. Una marca aquí. Nos vamos al otro punto y construimos otra marca acá. Ahí está. Dejen verifico. Ahí está. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es unir esas dos marcas. Y ya con eso ya tenemos nuestra primer cara. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar esa recta. Paso para acá. Ahorita me quito para que lo puedan observar. Ahí está. Entonces les digo, lo único que hice fue que esta recta que nosotros marcamos la prolongué. No hice ninguna otra novedad. Entonces, a partir de la primera cara vamos a obtener estas dos rectas, que si se dan cuenta son los límites que están en la parte de arriba y en la parte de abajo de la cara. Esas dos rectas son las que nos van a ayudar a construir el resto de las caras. Entonces ya tenemos la primera cara. Como les había comentado, va a tener forma rectangular. Ahora, si quieren, de una vez podrían construir las bases. Aquí pues sí ya varía dependiendo del tipo de prisma. Por ejemplo, yo que construí un prisma cuadrangular, pues la forma de construir las bases es muy sencilla. Pero por ejemplo, en un prisma pentagonal, sí, no es difícil, pero sí es un poquito más elaborada, más pasos. Entonces, nuevamente, bueno, en mi caso voy a tomar el lado. Ahí está. Lo voy a marcar pues en cada uno de los extremos. Esto les digo, esto no lo explico porque ya lo vimos. Y además aquí pues ya depende del tipo de prisma que quieran construir. O sea, ya
ya el método para cada prisma es diferente. Entonces, bueno, en mi caso, pues tomo esas marcas de cada uno de los lados. Y bueno, en donde se corten es donde los voy a unir. Y ya con eso tengo las caras de las bases. Listo, ahora aquí sí viene ya lo importante. Les había comentado que primero vamos a trazar una cara rectangular. Ahí no hay tanto problema, se traza igual que como hemos visto no sé en cuántos videos. Ahora vamos a trazar la cara en forma de romboide. Para eso, observen, incluso por eso remarqué todo. Aquí tenemos este vértice. El último vértice, por así decirlo, de la parte de abajo de la cara rectangular se forma por esta recta y esta recta. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a trazar una recta diagonal. Ahí está. Voy a borrar tantito esta recta para poder explicar algo. Entonces, anteriormente, cuando empezamos a construir la plantilla, les había comentado esto. ¿Qué vamos a realizar? Este cálculo. A es igual a 180 menos alfa. Entonces, por ejemplo, yo quiero que alfa sea igual a 40 grados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aquí tengo mi prisma que lo voy a apoyar sobre esta superficie, así. Ese alfa, esos 40 grados, es el ángulo que hay entre esta inclinación del prisma y la superficie sobre la cual está apoyada. O sea, de este punto a este tenemos 40 grados. Hasta ahí no hay problema. Para poder construir la plantilla, nosotros necesitamos realizar esta operación. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Tenemos A es igual a 180 menos 40. Estamos haciendo lo que nos dice aquí. Estamos cambiando el valor de alfa por el que nosotros queremos que tenga de inclinación nuestro prisma. Realizamos esa operación y tenemos lo siguiente: 140 grados. Entonces, si nosotros tenemos aquí la plantilla de nuestro prisma, observamos este lado. Este lado, junto con la línea diagonal, va a ser el valor de A. Entonces, es lo que necesitábamos conocer para construir la plantilla. No crean que nada más tomamos la recta diagonal y la trazamos así de, pues así, o así, o así. No. Esa recta diagonal la vamos a trazar dependiendo del valor que nos dé de A. Y A es el ángulo que hay entre la línea recta de la cara rectangular y esa línea diagonal. Entonces, para esto lo que nosotros vamos a hacer va a ser tomar nuestro transportador y la marca que tenemos en el centro la vamos a alinear con este vértice. Por eso estuve haciendo mucho énfasis en este vértice. Lo alineamos. Ahí está. Alineamos el 0 con este lado y empezamos a medir los ángulos hasta que encontremos esos 140 grados, que en mi caso sería aquí. Ahí está. Y entonces ahí unimos ese vértice con esa marca. Ahí está. Y entonces voy a borrar ya esto. Todo esto sería el ángulo A. Entonces, por eso era importante, por eso di varios ejemplos y expliqué lo que era el ángulo de inclinación y luego que teníamos que realizar esta operación. Les digo, aquí este valor puede variar dependiendo de lo que ustedes quieran que esté, qué tan inclinado quieren que esté su prisma. Pero primero, yo quiero que esté inclinado, no sé, 30 grados. Defino, este sí valor es el que ustedes quieran. Ya se borró. Ahí está. Yo quiero que esté inclinado 30 grados. Realizamos esta operación. Y el resultado es el que vamos a utilizar en esta parte. De este vértice vamos a trazar una recta diagonal. Pero para eso primero ponemos nuestro compás
la punta, esta marca, déjenme acerco, esta marca sobre el vértice, el ángulo 0 lo alineamos y a partir de ahí detectamos en donde caen esos 140 grados. Observen cómo estoy haciendo la medición. La estoy haciendo desde este punto hacia la derecha, así. No la vayan a hacer al revés porque les va a salir un resultado erróneo. Entonces, de este punto hacia la derecha, hacia abajo, y ese va a ser el valor de A. Y ya donde llegue la marca, entonces trazan una recta que vaya de ese vértice a esa marca. Ya tenemos nuestra recta diagonal. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar la medida del lado con nuestro compás. Ahí está. Colocamos la punta fija en este vértice y trazamos una marca. Ahora nos vamos a poner en este vértice sin mover el compás y trazamos otra marca, de preferencia que sea muy larga. Ignoren este cruce, no lo vamos a ocupar. Ahora tomamos la altura ahí está. Colocamos la punta fija en esta nueva marca y cortamos la marca de arriba. Y ya tenemos los vértices de la cara diagonal. Ahora lo que tenemos que hacer es este vértice lo unimos con el que acabamos de obtener. Ahí está. Este bueno ya está unido acá. Y ahora este vértice lo vamos a unir con la marca de abajo. Y con eso ya tenemos la otra cara. Ya tenemos las dos caras que necesitamos. Y les digo, ya a partir de ahí vamos a empezar a copiar. Ahora, sobre estos vértices vamos a trazar otras líneas perpendiculares. Entonces, las voy a trazar con otro color. Para eso, lo que vamos a hacer es que uno de los lados lo vamos a alinear con esta recta. Ahí está. Y el otro va a pasar sobre la marca. Y ya que esté sobre la marca, vamos a trazar una recta. Y ya si quieren la podemos ir prolongando. Y lo mismo vamos a hacer con este vértice. Pueden apoyarse también de este lado. Sobre este lado ponen uno de los lados de la escuadra, lo alinean, y ya que está alineado y que el otro lado de nuestra escuadra llega a la marca, pueden trazar otra recta. Ahí está. El resultado. Entonces, como les había comentado, esta cara y esta son las importantes, son las principales. Y más que nada son las principales porque a partir de esas vamos a construir estas rectas. Si se dan cuenta, primero prolongamos las de color azul. Y ya que construimos esta cara, ahora prolongamos las verdes. Y es que esas van a ser nuestras guías. Y a partir de ahí ya vamos a poder trazar las rectas que nosotros queramos. Ahora, ¿por qué les comentaba que vamos a construir las caras en parejas? Porque a partir de estas vamos a seguir el mismo patrón.
una rectangular, una diagonal, después otra rectangular, otra diagonal, otra rectangular, otra diagonal, y así sucesivamente. Por eso les decía que las vamos construyendo en parejas, porque siempre va a ser este orden: una rectangular, una diagonal, otra rectangular, otra diagonal, rectangular, diagonal, rectangular, diagonal, y así. Entonces por eso también fue que les digo que escogí el prisma cuadrangular, porque así podemos ver al menos dos pares de caras. Y bueno, en el prisma triangular no hubiéramos podido verlo, puesto que nada más tiene tres caras. Y entonces estas líneas, por así decirlo, van a ser nuestros límites. Nuestra planilla no se va a salir de las líneas, por eso es importante que las construyamos. Entonces, ahora observen lo que vamos a hacer. Vamos a tomar con nuestro compás. Observen, así como les había comentado, vamos a ir construyendo caras en formas de pares: rectangular, diagonal, rectangular, diagonal, rectangular, diagonal. Si aquí tenemos una cara diagonal, la siguiente que vamos a construir va a ser rectangular. Y para esto ya únicamente necesitamos nuestro compás. Tomamos la medida del lado y ahora vamos a trabajar con los vértices. Voy a borrar esto. Con los vértices de la cara anterior, los últimos. Entonces, sobre la recta que sale de cada uno de los vértices, vamos a trazar marcas. Vamos a unirlas y con eso ya tenemos la cara rectangular. Ahí está. Entonces, ya tenemos cara rectangular, cara diagonal, cara rectangular. La que seguiría sería una diagonal. Pero aquí con las diagonales vamos a aplicar algo especial. Si se dan cuenta, aquí parece que bajamos. Con la siguiente diagonal, ahora vamos a subir para que volvamos a estar al nivel original. Después, si tenemos que trazar otra cara diagonal, la vamos a volver a bajar. Y si después tenemos que construir otra cara diagonal, la vamos a volver a subir. Entonces así lo vamos a estar haciendo las caras diagonales. Vamos a seguir el patrón rectangular, diagonal, rectangular, diagonal, rectangular, diagonal. Pero primero vamos a construir una que va hacia abajo, posteriormente una que va hacia arriba, luego otra diagonal que va hacia abajo y así sucesivamente. Y entonces, como ahora lo que queremos subir, entonces tendríamos que trabajar con las rectas que están arriba, las de color azul. Sin mover nuestro compás, incluso pueden verificarlo por si se movió. Vamos a seguir tomando la medida del lado y vamos a ponerlo, la punta fija, en los últimos vértices que nosotros construimos. Y les digo, como vamos a ir vamos a subir ahora, entonces vamos a tomar las rectas que están arriba del vértice y trazamos una marca. Y aquí este fue el último vértice que ocupamos y nos vamos a la recta de arriba. Y aquí sería otra marca. Y ahora tomamos nuestra regla y unimos esas marcas. Y ya tenemos la otra cara diagonal. Entonces por eso les decía que estas dos rectas, todas esta sería una, esta sería dos, esta sería tres y esta sería cuatro. Esas rectas van a ser nuestros límites, porque si se dan cuenta, baja, sube, y nunca nos vamos a ir más allá, por ejemplo, más abajo de esta recta o más arriba. Siempre vamos a estar limitados por esas rectas, tanto por la azul como por la verde. Y ya tenemos las cuatro caras. Esta sería una, esta sería la otra,
esta sería la otra y esta sería la otra. Si quieren, aquí voy a puntear las líneas para que se pueda diferenciar. No, esa no, ¿sí? Sí. Aquí también. Ahí está. Y bueno, así lo, bueno, este. Sí. Ahí está. Y ahora, si quieren construir más caras, porque por ejemplo, les digo, yo estoy haciendo, recuerden, van a hacer una cara por cada uno de los lados de la figura base. La figura base es un cuadrado, entonces tiene 4 lados, por lo tanto son 4 caras. 1, 2, 3, 4. Pero suponiendo que tenemos un pentágono o un hexágono, el procedimiento seguiría siendo el mismo. Ah, se cayó la regla, ahorita la alzo. Entonces, nuevamente, ahora vamos a trazar un rectángulo. Entonces, cuando trazamos los rectángulos, trabajamos sobre las mismas rectas en las que nos quedamos. Nos colocamos en los vértices, los últimos, y trazamos una marca en la recta que está ahí. Nos vamos a la otra marca y trazamos otra marca. Y nuevamente unimos esas marcas. Y observen, volvimos a tener un rectángulo al nivel de este. Y ahora, si quieren realizar otra cara diagonal, sería en los vértices en los que nos quedamos, vamos a marcar en las rectas de abajo. Por ejemplo, dejen prolongo un poquito más esto. Está. Esto también. Entonces, esta cara diagonal fue hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Ahorita lo marco con rojo para que se puedan distinguir las caras. Entonces, nuevamente tomamos el compás y como vamos a ir hacia abajo, entonces en los vértices que nos quedamos, vamos a trazar marcas en las rectas de abajo. Una aquí. Nos vamos al otro vértice y otro acá. Y unimos esas marcas con los vértices. Está ahí, aquí. Ahí está. Y ya tenemos la otra cara. Entonces, como ven, el procedimiento es muy simple. Por eso les decía, lo importante son las dos primeras caras, porque ya a partir de ahí vamos copiando. La única diferencia pues es que está abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces, este es el procedimiento. Primero construimos una cara rectangular como ya conocemos. Luego construimos una cara diagonal. En los vértices de la cara rectangular, que sería este y este, trazamos dos líneas perpendiculares. Las prolongamos. Luego, ya que tenemos la cara diagonal, en los dos vértices del lado derecho, trazamos rectas que también sean perpendiculares. Y esas van a ser nuestros límites. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo las caras en pares. Rectangular, diagonal, rectangular, diagonal, rectangular, diagonal, rectangular, diagonal. Ahora, las diagonales son las únicas que van cambiando. Van de abajo, luego arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Eso más que nada para... Nos desviamos y volvemos a regresar. Nos desviamos y volvemos a regresar. O sea, básicamente para eso. Estas rectas que nosotros trazamos son como nuestros límites. Hasta aquí llegas y luego vuelves a subir, pero no te pasas. Y así sucesivamente. Entonces dejen remarco bien con otro color las caras para que se vea la diferencia con todos los trazos. Listo, y este es el resultado. Les digo, bueno, se ve un poco raro, o sea, porque es un cuadrado y tiene 6 caras, pero pues no importa, nada más es para explicar. Entonces, aquí ya se puede observar mejor, ya distinguiendo los colores, todo lo que hicimos. Aquí están las caras de color rojo.
Las bases pues no las marqué tanto porque eso no nos interesa ahorita. Las podemos construir como queramos. Lo importante son las caras. Observen cómo están en pares. Rectángulo, diagonal. Este sería un par. Rectángulo, diagonal, rectángulo, diagonal y así sucesivamente. Ahora, observen cómo las diagonales son las únicas que van cambiando de posición. Abajo y luego arriba. Luego abajo y entonces ya después arriba. Y así sucesivamente. Cuando nosotros trazamos los rectángulos, siempre trabajamos sobre la línea, si se dan cuenta. Por ejemplo, aquí sobre esta línea, aquí sobre esta línea, sobre esta línea. Pero con las caras diagonales es donde vamos cambiando. De ese vértice, si vamos a la cara de abajo, entonces trazamos con la recta de abajo. O por ejemplo en este vértice, si vamos a la cara, si vamos a subir, entonces la marca la hacemos en las líneas de arriba. A eso es a lo que me refiero. En los rectángulos utilizamos la misma línea sobre la cual está apoyada el vértice. Y en las caras diagonales, si vamos abajo, como en este caso, utilizamos las líneas de abajo. Si vamos arriba, como en este caso, utilizamos las líneas que están arriba del vértice. Pero estas líneas, las de color azul y las de color verde, son nuestros límites. Son las líneas que nos indican cómo van a ir las caras. Y eso lo obtuvimos a partir de estas dos. Por eso les comentaba muchas veces que las dos primeras caras son las más importantes, porque a partir de ahí es como si copiáramos. Y ya a partir de esas dos caras vamos a obtener la forma de nuestro prisma. Estas dos son las importantes porque son las que dan forma al prisma oblicuo. Por eso nos tardamos más en construir estas que en todas las demás. Ya que las construimos, trazamos las rectas que salen de cada uno de esos vértices. Por ejemplo, las rectas azules que salen de estos, o las rectas verdes que salen de estos. Y a partir de ahí pues nada más vamos copiando. Entonces, esta es la forma de construir la plantilla de cualquier prisma oblicuo. Les digo, aquí ya no importa la forma. Bueno, nada más algo. Este método se aplica para prismas regulares. Pueden que existan otros métodos. Entonces, no se vayan a ir con la pinta de que sirve para todo un trapecio. No, solo es para prismas oblicuos que son regulares. Porque ya para los prismas que les gusta irregulares, como el trapezoidal y cosas así, hay que hacer algo adicional. Es el mismo procedimiento. Trazamos las mismas rectas, pero la diferencia es que aquí los lados van a medir diferente. Vamos a tener que estar cambiando el compás para cada uno de los lados e irlo marcando. De ahí en fuera, si es un regular, el procedimiento es el mismo. Entonces, esta es la forma de construir la plantilla de cualquier prisma oblicuo. Bueno, y les digo, en internet existen muchos métodos. A mí este fue el que más fácil se me hizo, porque otros pues muestran la plantilla y la inclinación, pero no dicen cómo inclinarlo, porque les digo, si nada más trazamos una recta diagonal y luego otra recta diagonal, no va a coincidir. Les digo porque a mí me pasó cuando lo estaba haciendo. Entonces esta es la forma de construir la plantilla de un prisma oblicuo. Y bueno, así fue como construí este prisma. Y vean, creo que no quedó tan mal. Se puede observar. Entonces, esta es la plantilla que nos permite construir prismas oblicuos. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.